Lo que hacía él era, está, está muy metido ahí el sincretismo religioso. Si ustedes se dieron cuenta, él introducía también algunos cantitos de la religión católica. Para aquí lo importante es la aplicación de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? A todo esto no nos limita a que nosotros podamos enriquecer este trabajo. Pues bien, sean todos bienvenidos. Exacualistli viene el comer de los elotitos tiernos. También nosotros aquí le llamamos un alimento exacualistli, un tipo de pozole, le llamamos nosotros pozole porque son granos de maíz y con un tipo de frijol que le llamamos nosotros ayocote. Estos frijoles son grandes, ¿no? Se cuecen y al igual que el pozol, solo que aquí se le pone frijol con ese granitos de maíz. Estos granitos de maíz en la temporada de lluvias, cuando está la temporada de elotes, ya los elotes medios macicitos, se comen los elotes y si no llegan, no se llegan a terminar lo que son los elotitos, lo que se hace es pelar este elote ya cocido, se seca, se deja secar, se aguarda y ya para comer es, por eso se dice al comer los elotitos tiernos. ¿Cuál es la finalidad de comer estos elotitos tiernos? Es una ofrenda a nuestro gran proveedor de la vida, que es precisamente la lluvia. Hace ratito estábamos disfrutando un poco aquí con mis hijos sobre la lluvia, sobre cómo estaba lloviendo, ¿no? Cómo es que este trabajo, ayer platicábamos con los abuelitos, les decía yo, qué bueno que ya empezó a llover. Dice, sí, esta lluvia más otra lluvia que caiga, con eso tenemos para sembrar, con eso tenemos para que brote este maíz. Platicábamos precisamente también sobre el maíz. Aquí nos los manejan como el maíz mejorado, ¿no? Dice el maíz mejorado, pues tú lo siembras y dice, pues ese aunque no llueva mucho, se da. Y además que las milpitas son chaparritas, ¿no? Dan unos elototes enormes, pero el detalle es que los maicitos son pequeños. Lo más grande es el olote y los maicitos son pequeñísimos, ¿no? Y tenemos precisamente otro maíz que nosotros le llamamos como el híbrido, ¿no? Que es un maíz que ya se ha adaptado a lo que nosotros tenemos. A raíz a esto, ellos y la gran mayoría de los abuelitos todavía conservan ese maíz. 2 años les interesó sembrar ese tipo de maíz, pero se dieron cuenta que tanto como las tortillas como los elotes no tienen ningún tipo de sabor. Solamente se lucen por su tamaño, ¿no? Dice un abuelito, esos son como los pollos de granja. Dice, no sirven, solamente se ven grandes, pero en realidad no nos nutren, no nos sirven de nada. Y por lo tanto me dicen ellos, este es importantísimo que nosotros cuidemos este maíz sagrado, ¿no? Ahora bien, también decirles que vamos en esta, ya el hermanito Víctor, veíamos su milpita, pues ya, ya sembró, ¿no? Él ya está grandecito sus milpitas, pero también en esta parte nosotros nos toca sembrar. ¿Para qué? Si decimos, bueno, yo pido lluvia, yo pido abundancia, pero si no lo practicamos, pueden decir, bueno, maestro, yo vivo en la ciudad, bueno, en una maceta. Podemos ver este proceso, cómo crece esta milpita, cómo crece esta plantita de maíz, ¿no? Y qué cuidados necesitan estas plantitas de maíz para que puedan dar ese fruto. A todo esto, si pudieran ustedes, aunque sea una macetita, maíz, frijol y calabaza, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente este tipo de alimento nos va a servir para poder trabajarlo, poder cosecharlo, poder verlo crecer. Y esa es la intención. Y si ustedes ven aquí,
a nuestro gran señor Tlaloc, ¿no? Que está precisamente retomando esta plantita de del maicito, la milpita que nosotros le llamamos. Y en esta ollita, precisamente se está el comer de los elotitos, ¿sí? La cual nos dice, debes de saber trabajar este tipo de planta, ¿sí? Bien lo decía la hermanita Guadalupe, dice, oiga, pero pues es que aquí ya la mayoría de las plantas, pues ya son transgénicos, ¿no? Dice, sí, pero pues nosotros también podemos, quizá, a lo mejor no vamos a sembrar, como le llamamos nosotros aquí, 3, 4, 5 maquilas, ¿no? Una maquila consta de 3 litros, ¿sí? Entonces, pero podemos trabajar bien. Ven, hermanitos, pues iniciamos. ¿Qué es esta veintena? ¿Qué simboliza? En pocas palabras, sin redondear, sin ahondar mucho. En esta fiesta se celebra a las lluvias. ¿Y quién está en las lluvias? Pues claro, pues en los primeros días es el solsticio, ¿verdad? Que fue el día de ayer, el solsticio de verano, que marca el máximo desplazamiento del sol hacia el norte en el horizonte matinal, ¿no? Dice al máximo desplazamiento llega al norte, nuevamente se regresa ya en diciembre, llega hasta el máximo desplazamiento hacia el sur, ajá, y ahí está el solsticio de invierno. Y en ese solsticio de invierno, en el Shiwit, en el año 2 Carrizo, se celebra el Fuego Nuevo. No en el año Tochli, no, en el año 2 Carrizo, Ome Aca. En el año Setochli, precisamente está Quetzalcóatl. Y en el año Omeacat es Tezcatlipoca, ¿no? Esa es su fiesta. Entonces, a todo esto, nosotros lo que nos toca hacer es agradecer esta agua, esta lluvia. Recuerden que yo les decía, aquí yo ya acaparé un poco de agua, ¿no? Acaparamos un poquito de agua de lluvia ya. La primera lluvia sí no les recomiendo que lo aguarden. ¿Por qué? Porque todo el humo, todos los contaminantes se regresan y por eso nos enfermamos. En las primeras lluvias empezamos a enfermarnos, máxime los niños. Los niños se enferman mucho más fácil, ¿no? Hasta nosotros como gente grande. ¿Por qué? Porque precisamente toda la contaminación en tiempo de tonalco, de tiempo de secas, se eleva hacia arriba. Y al momento de llover, dice Tlaloc, pues ahí les va. Todo lo que ustedes mandan se les regresa. Y ahí viene en forma de cocolis, en forma de enfermedad. Pero más sin embargo, ya las terceras lluvias, ya lo podemos inclusive beber esa agua. Tiene un sabor diferente. ¿Por qué? Porque ha sufrido ese proceso. Entonces, precisamente en esta veintena, vamos a trabajar con Tlaloc, ¿sí? Hoy estamos precisamente Tonali, ¿verdad? Cali. ¿Qué es lo que se hacía en la antigüedad según los registros, no? Se iniciaba con un ayuno de purificación del cuerpo, ¿sí? Vamos a hacer ayuno los que podamos y los que no podamos, no pasa nada, ¿no? Recuerden que el ayuno no implica tan solo es no ingerir alimentos, no, sino que es palabra de no juzgar, de tratar de cuidar lo que metemos aquí, ¿no? Y disciplinar nuestro cuerpo con el alimento, disciplinamos nuestro cuerpo. A veces necesita ese alimento, ¿verdad? A veces necesita ser reconfortado y disciplinado. También a lo que nosotros podemos hacer también, hacer nuestro tlaloque.
¿verdad? Nuestros tlaloques, que son las lluvias. Ajá. Por 4 días podemos ayunar. 4 días. ¿Por qué 4 días? Porque, bueno, le vamos a dedicar un ayuno al Tlahuiztlampa, al Mictlampa, al Cihuatlampa, al Huiztlampa. Esos 4 rumbos cósmicos. ¿Y qué les vamos a pedir a ellos? Ah, bueno, les vamos a pedir abundancia en qué, en lluvia, en salud, en fortaleza, en fuerza de voluntad, ¿sí? Al mismo tiempo, nosotros vamos a hacer nuestra cruz. ¿Qué es esa cruz? Es esa cruz que no es la cruz cristiana, ¿eh? Que ya hablábamos una vez y lo vamos a pintar de color azul. De preferencia, nosotros ahorita yo lo estoy trabajando para el Calpuli, precisamente. Fuimos a colectar muy recientemente ramitas de ahuehuete, con el permiso de los abuelitos. Les llevamos su ceremonia. Rama de ahuehuete. ¿Por qué rama de ahuehuete para hacer esta cruz? Porque, no sé si se acuerdan, en una clase yo les decía, esta rama de ahuehuete, el arbolito de ahuehuete contiene agua, ¿sí? Esa cruz que vamos a ponerlo en nuestro patiecito o en nuestro lugar especial, y lo vamos a pintar de color azul. ¿Por qué? Porque representa el agua. Este arbolito de ahuehuete, si se nos es posible hacerlo no recto, un tipo de serpiente, pero les voy a mostrar cómo lo estamos haciendo nosotros con los abuelitos, ¿no? Arriba, abajo, como una serpiente, así, onduladito. Al, la ramita que lleva atravesado, igual como ondeadito, así. ¿Por qué? ¿Por qué no debe de ser algo recto esta crucecita que vamos a labrar? Porque ese se labra a mano, con una gurbia, con un cuchillito, se le va poniendo sus detalles, ¿sí? Esa cruz nosotros lo vamos a trabajar y nosotros lo vamos a empoderar, ¿sí? Esta crucecita la vamos a poner en nuestro lugar sagrado para llamar las lluvias, para agradecerle por todo lo que se nos da, para de una u otra forma brindarle ese respeto, ¿no? Entonces, con flautas podemos agradecerle ahora que llueve, con nuestro atecocoli, con nuestro sahumador, ¿verdad? Al mismo tiempo que nosotros podemos ofrendarle florecitas, ¿sí? Y no estamos haciendo ninguna práctica de brujería, ni mucho menos, ni la parte esta que decimos, es que la religión católica tiene su cruz de la religión católica. No, es la conexión con Tlaloc y Chalchihuitlicue. Esa cruz está hecho y debe ser hecho de madera de ahuehuete, porque en el ahuehuete precisamente vive Tlaloc, ¿sí? Yo les decía las bondades del arbolito de ahuehuete, es muy importantísimo si tenemos la oportunidad de sembrar un arbolito de ahuehuete. El ahuehuete jamás de los jamás se le pega un rayo, ¿no? ¿Te quieres proteger de la lluvia y de los truenos y de los rayos? Refúgiate en un arbolito de ahuehuete. Uh-huh. Aquí en el pueblo tenemos unos ahuehuetitos y tienen la forma así, están huecos por dentro. ¿Por qué? Porque tienen esa función de protegernos ahí, tienen esa función de conectarnos pues, con la abundancia que representa la lluvia, ¿no? Entonces, en esta veintena, vamos a formar nuestra cruz, lo vamos a hacer. Ahora bien, yo les decía, nos estamos preparando, vamos a tallar nuestra crucecita, ¿no? Lo vamos a ir intencionando. Sahumamos la madera, lo labramos, después de labrarlo, lo sahumamos, lo intencionamos en nuestro altarcito, así como estamos intencionando con nuestra piedrita que ya hicimos de Tlaloc, ahorita lo estamos trabajando, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo.
Sí, les decía yo, el ahuehuetito absorbe el agua, sus raíces van muy a mucha profundidad. Entonces, abajo de la tierra hay ríos subterráneos, ellos absorben el agua a través de sus raíces, lo suben hacia arriba y lo empiezan a expulsar en sus raícitos en la parte ya de la tierra, ¿no? Empiezan a mojar. Y si empezamos a escarbar, podemos hacer nuestro manantial de agua ahí. Y al hacer nuestro manantial de agua, ahí podemos encontrar nosotros esa serpiente que nosotros buscamos. ¿Se acuerdan del manantialcito de agua? Entonces, en esta parte vamos a dar precisamente vamos a dar nuestra ofrenda. Vamos a pagarle a Tlaloc por tanto que nos da, ¿no? Le vamos a pagar con este pozolito, frijoles con, con maíz, ¿no? Pero pueden decir, híjole, pues aquí yo cómo lo consigo, maestro. Bueno, pues ustedes, si no están en sus posibilidades de preparar ese alimento, pues el alimento que ustedes puedan consumir. Ojo, sí, que no les falte la tortillita para ponerle a los tlaloques, o sea, las lluvias, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí cuando llueve y hablarle, mire, primero usted coma, ustedes coman. Gracias por todo lo que nos están dando el día de hoy. Tlazocamati, así como les decía, primero agradecemos, pedimos y nos comprometemos, ¿no? Podemos utilizar nuestro taponazles, nuestro ayacasle para ofrendarle un recito, un cantito a esta lluvia, ¿verdad? Recuerden que en la veintena de Toshkat los sahumamos y nuevamente aquí nos dice que vamos a sahumarlo. También vamos a representar al rayo y al trueno de Tlaloc, ¿con cuál? Con nuestro bastón. Yo estoy trabajando en eso, hermanitos, no crean que me he olvidado de entregarle a cada uno de ustedes su bastón para el rayo y el trueno, que con eso nosotros vamos a llamar, vamos a pedir lluvia, ¿verdad? Vamos a pedir abundancia. Nosotros seremos el medio para la conexión de Lilhuicas y también para Tlalticpac, que es la madrecita tierra, también Tonantzitlalli. Entonces, todo eso nos va a llevar a que nosotros podamos trabajar, ¿verdad? La parte que nos toca a cada uno de nosotros, ¿sí? La en Raquel. Muy bien. Entonces, a todo esto, recuerden que hoy estamos aquí miren, a Cali, en la trecena C, Ome, Yei, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome. Hermanitos, hoy estamos a Chicome, Cali, ¿sí? ¿Alguien me podría decir quién es el regente de Cali? Lapayolot, La Tepeyoloki, Payabate. Tepeyoloki. ¿Qué más? Tepeyolotli, el espíritu de la montaña. Y muy recientemente platicamos, ¿se acuerdan? Platicamos sobre Tepeyolot, que lo primero que nosotros debemos de hacer es conectarnos con Tepeyolot. Y la llave es el octavo señor de la noche. Y este martes vamos a trabajar con quién creen, con Tlaloc, con Tlaloc. Y su regente que es el Petlazolcoatl. Pero bueno, regresando acá. El día de mañana, si ustedes tienen la oportunidad, visiten a Tepeyolotli, visítenlo y háblenle, díganle que que nos dé la oportunidad de poder conectarnos con todo lo que él domina, con todo lo que él trabaja, que precisamente que también nos habla de Ishkuinan como la madre que lee el rostro. Tepeyolos no está conectado con Tlazoteos, que es la madrecita tierra, ¿no? Y aquí precisamente tenemos la casa, ¿no? Decíamos, ya hablábamos de esta trecena, que es la trecena de Seoli,
Y esta veintena se va a trabajar en dos trecenas, ¿sí? En la trecena de Oli, que ya lo estamos viviendo, miren, esa es esta trecena, ¿verdad? Aquí con Macuilis y Pacli iniciamos la veintena. Tenemos que recorrer esto. El día de hoy ya estamos vibrando con Chicome. Chicome, ese es un número muy importante, ¿eh? Chicome Kahli. ¿Quién, quién es ese rumbo? El séptimo rumbo somos nosotros. Chicome Cali nos habla de trabajar con nosotros y conectarnos con Tepeyolotli. Y pueden decir, ¿y qué tiene que ver la veintena con la trecena? Están entrelazados. Nosotros ya vimos muy recientemente la clase del Señor de la Noche, que es Tepeyolotli. Sabemos ahora cómo darle esa plegaria. Sabemos ahora nosotros cómo trabajar con el espíritu de la montaña. Nos estamos preparando, sí, hermanito. Y terminando el curso, ahí queda, no. Vamos a seguir trabajando. Es poco a poco, ¿sí? Ahorita estamos estudiando, podríamos decir, como la teoría, ¿no? Pero el siguiente año, y es el Shiwit, más la Chihuahua ya vamos a ir practicando. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestras herramientas, nuestro bastón, nuestro popochcomil, nuestro atecocoli, nuestro cuchillito de ocote que les decía que lo vamos a hacer. Todas esas herramientas los vamos a ir trabajando, los vamos empoderando, ya tendremos nuestro tlalo, ya tendríamos nuevamente recordarles sobre nuestro Amoshli. En este Amoshli vamos a ir registrando todo lo que vamos haciendo en este camino del sendero, en vivir en las veintenas y en las trecenas, ¿no? Entonces, por favor, no se nos olvide que nosotros vamos a trabajar el día de mañana y si pueden hoy en la nochecita, si tienen ahí su lugar sagrado, préndele un poquitito de copal, háblele a Tepeyolotli, que nuestro séptimo rumbo pueda ser recibido por ella. Y es un numeral muy importante y único, el Chicome Cali, el Chicome Cali, ¿sí? Hoy estamos a 7 casas. Bien, pero también vamos a trabajar en esta veintena juntamente, la voy a mantener. Ajá, en esta veintena vamos a trabajar con Seitzcuintli, con la trecena de Seitzcuintli. Miren, aquí termina la veintena de Extacualistli. Aquí miren, Xochitl, Nicanca Xochitl, ¿sí? Aquí está la flor. 10 flor. En 10 flor terminamos la veintena, ¿sí? Ahora bien, perdón, es 11 flor, no 10 flor, es 11 flor. 11. Entonces, en esta trecena vamos a trabajar, a reflexionar sobre la lealtad y el amor incondicional. Ojo, es algo importante. Mientras que en la trecena de Olin nos habla de todos esos cambios que debemos de hacer, nos habla precisamente de trabajar con Tepeyolotli, con la tierra, con el espíritu de la montaña y todo eso. En esta trecena nos habla ahora de cómo trabajar esa lealtad y amor incondicional. ¿Pero para quién? Es esa lealtad. ¿Para quién? ¿Para nuestra pareja? ¿Para nuestros hijos? ¿Para los demás? No. Mi lealtad a mí mismo. Mi lealtad en lo que yo creo. ¿Sí? Yo he platicado con un hermanito y le digo, yo ando súper feliz. ¿Por qué? Uno de mis grandes objetivos, ya lo estoy viviendo. Estar en el primer círculo con los abuelos.
¿Qué más puedo pedir? Trabajo, sí, hay mucho más trabajo. Pero entonces, yo le decía, si yo no tuviera lealtad a lo que yo quería, no lo hubiera logrado, porque hubo pruebas muy fuertes en las que me decían, tráeme esto, tráeme el otro, tráeme esto. ¿Y dónde agarro el dinero? No sé. Ahí ve, tú no los tienes que traer. O tráeme flor. Ahora vete a traerme la otra cosa. Tráeme esto. Y muchos en ese espacio se desesperan y dicen, no, pues yo no soy mandadero de nadie, yo también soy grande. Es esa parte. Entonces, cuando no le tienes lealtad y amor incondicional a lo que quieres, a ti mismo, pues fácil te desanimas y dices, no, pues esto no es para mí, es muy fuerte. Y lo mismo, aquí nos habla de ese cambio, porque el regente es Xipetotec, el señor que cambia de piel, ¿sí? Estamos sobre la capacidad de formar parte de un grupo y trabajar en equipo, ¿sí? Es esa parte que a veces nos cuesta y a veces el ego a veces como que nos hace tentar, como decimos, ah, pues yo soy el que hace todo el trabajo y los demás no lo hacen. Ah, yo soy el que coopera en todas las ceremonias y los demás no hacen nada. Es esa parte. A veces no entendemos qué es trabajar en equipo y en este caso, qué es trabajar en hermandad. Permitirnos ser curiosos, como el perrito va al bosque, va a un lugar nuevo, anda oliendo, anda rascando acá. Y debemos de desarrollar también esa cualidad. Eso, lo de ser curiosos, nos va a ayudar a conocer nuevos horizontes, aunque siempre guardando un respeto y una afinidad por aquello que es nuestra raíz. ¿Sí? Es una de las cualidades para el cambio. ¿Necesitamos qué? Necesitamos conocer nuevas cosas. Y a esto dice que no nos olvidemos de nuestra raíz. Lo que nos dice, ¿no? A lo mejor entre más sepas, tienes que ser más empático, tendrás que compartir más. ¿Por qué? Porque eso implica que tú seas el líder, ¿sí? Nuestro hogar, dice, la raíz que es nuestro hogar. No nos olvidemos quiénes somos, ¿sí? No importa el puesto ni el lugar donde estemos. Siempre vamos a recordar a dónde tenemos que regresar. Y lo mismo nos dice la veintena. No nos olvidemos quién nos da el sustento. No nos olvidemos quién nos está dando esa armonía. Créame que en estos días que no llovía, sí nos desesperábamos. Sí, estábamos platicando ese día con los abuelitos, pues no llueve. Dicen ellos, ya llegará la lluvia. No se preocupen, ya llegará la lluvia. ¿Sí? Nos habla sobre proteger y enseñar sobre respeto a la autoridad, la obediencia y transformación, estar siempre dándonos con generosidad y buscando la sabiduría que se debe encontrar en el amor y en el servicio al prójimo. De esto nos habla esta trecena, pero también nos habla de ese amor a lo que nos da esta naturaleza, a estas energías primigenias que han estado y seguirán estando, ¿verdad? En ese servicio al prójimo, decimos, ¿no? Cuando nosotros pedimos lluvia, no nada más decimos ahí donde yo siembro, mi gran Tlaloc, sí, nada más donde yo siembro que llueva, los demás hay que ver. Tú pides para todos. Nosotros pedimos abundancia para todos y es el servicio que damos, ¿no? Y la orientación, en este caso de esta trecena de Mictlampa, es el de dejar morir
a lo que nosotros somos, ¿sí? Al dejar morir lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, nos va a ayudar a ser nuevas personas, más conscientes, más serviciales, dando nuestro servicio a los demás, ¿sí? Y si su color es el color blanco, el color negro, el color blanco es del Xipahualisli, el de la pureza, el que vamos a encontrarnos a nosotros mismos. Y su regente Xipetot. Y dentro de la Moshli, como ustedes se dan cuenta, sí tenemos aquí nuestro gran señor Xipetote, ¿no? El señor que cambia de piel. No sé si se acuerdan ustedes, hasta hicimos un Amosli, ¿verdad? De Xipetote. Decíamos, aquí está el ocelot Costic, el ocelotito amarillo que representa Tonalco en tiempo de secas. Y de este lado tenemos a un ocelot Shushuktik o Shushuik, que quiere decir el ocelotito verde, que representa ya el verdor de los campos. Ya empieza a cambiar, ¿verdad? Que lo hicimos precisamente el 21 de marzo, ¿verdad? Entonces, dice el conocimiento occidental que es en la primavera, ¿no? Entonces, dentro de esto, si se dan cuenta ustedes, nuestro señor, gran señor Xipetotec, mantiene en la mano tres carricitos, ¿verdad? Y de los dos tienen un florido, tienen flor. Nos habla de trabajar en equipo, de que nosotros estamos en dualidad. Recuerden que somos duales y que las florecitas son la energía femenina y la energía masculina que dan a un tercer ser vivo, que sería la creatividad, el de crear. Pero si hablamos de un hombre y una mujer, pues dan vida a un hijo, a alguien sagrado, a alguien hermoso, que nos han hecho pensar que es un pecado, que son producto del pecado original, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos volvemos creativos, creamos algo, damos lo mejor de nosotros, nos convertimos en esas energías sagradas, creadoras. Claro, al sistema no le conviene que hagamos eso. Y aquí ustedes pueden darse cuenta, es el bastoncito, si se acuerdan, este bastoncito es de Xipetote, ¿se acuerdan? Y está bien energetizado, está de color rojo, la cual nos dice, si se dan cuenta, en la punta está partido en dos. Vamos a trabajar mucho con nuestra fuerza de voluntad, nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, para trabajar en equipo, para trabajar en armonía. A todo esto, si se dan cuenta, aquí tiene una cuentita precisamente de la creatividad, un tipo de bastoncito que es de la creatividad, el de la unión. Y lo mismo están los carricitos, que debemos de trabajar como estos carricitos que nosotros debemos de crear. ¿Por qué es necesario trabajar en dualidad y en equipo? Cuando nosotros vemos a alguien de los abuelitos, pide la palabra y empieza a hablar, tu ego, nuestro ego luego dice, no, pues es que lo que está diciendo es tu experiencia, a mí qué me interesa, yo quiero aprender. Tienes que empoderar tu energía femenina, la de tranquilo, sé comprensivo, sé empático, vamos, tranquilízate, tanto para hermanitas, para hermanitos, ¿eh? Todos tenemos la energía masculina y la energía femenina. Pero cuando también tenemos que defender al equipo, al grupo, nos sale la energía también masculina, decimos, no, aquí se nos tiene que respetar, se le tiene que respetar el abuelo. Y entonces todo eso nos está diciendo, para vivir en armonía, tenemos que, válgame la redundancia, armonizarnos, vivir en esa
cualidad. Dando ofrenda, si se dan cuenta, dando ofrenda del florecimiento, y esta es la ofrenda precisamente, son los tamalitos, decimos, ¿no? ¿Qué es el sustento? Bueno, lo presentan como tamalitos, como el sustento, pero realmente es un sustento, pudiéramos decirlo, un sustento integral, lo que nos dicen el Amos. Estamos hablando de la ofrenda de tamalitos, la ofrenda de maíz y todo eso, y se relaciona con la veintena de que el que ya iniciamos. Y bueno, tenemos aquí a Zipacli, ¿no? Pero también convertido en Coatl, ¿verdad? Este Zipacli, este Coatl, esta serpiente, ¿sí? Tiene su bracito. Y este personaje se introduce dentro de este Coatl, ¿sí? Nos dice para que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, tenemos que sumergirnos a ese cambio. Pero esta serpiente nos habla también la de sumergirnos en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestra ensoñación, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros dormimos, por ejemplo, el día de hoy, terminando la clase, todos nosotros, pues nos vamos a poner a dormir, vamos a descansar y viajamos al Mictlán, nos metemos ahí. Es esa renovación, ese es ese cambio que nosotros necesitamos, ese ciclo de vida que nosotros queremos y debemos de vivir para no sufrir, para vivir, para encarnar este proceso, ¿no? Y es lo que nos indica aquí en la descripción y lo que nos indica en esta parte de la trecena, que lo vamos a profundizar cuando nosotros leamos esta trecena, llegado el momento, ¿no? Bien, actividades sugeridas a realizar. En esta veintena, hermanito, en esta veintena vamos a necesitar trabajar muchas cosas, ¿sí? Vamos a vestir con ornamentas a nuestro Tlaloc, ¿sí? Lo que les decía, en un lugar de nuestro patio, lugar sagrado, poner una cruz de color azul y adornarlo. ¿Con qué la vamos a adornar? Con amachoche, con papel o con flores, con xochicóscar. Le vamos a dar y realmente a quién le estamos agradeciendo. A Tlaloc, a Chalchihuitlicue, ahí están representados, por eso lo vamos a hacer un tipo como serpiente, ondulado, ¿sí? Este, el que está, pudiéramos decirlo que al parar nuestra cruz, y va a ser onduladito, representa Tlaloc, y lo que está aquí, ¿no? Va a estar atravesado de forma horizontal, también va a estar ondulado, ¿sí? Y ese va a representar Chalchihuitlicue. Y ahí está. Y es la conexión del mundo de Mixcoatl, del mundo terrenal de Chalchihuitlicue y el mundo de Mictlan. Esa es la conexión. Y esa es su representación que vamos a tener que hacer, hermanito. ¿Sí? Van a decir, bueno, pues en esta veintena quizá no lo logre. Claro que no lo vamos a lograr, tal vez. Pero debemos de empezar a buscar ya esa maderita, esa madera de ocote, ¿sí? Desafortunadamente, me regresaron nuevamente los bastones que mandé y dijeron que no pasaban porque eran de carrizo y porque estaba hueco y pues, ustedes saben las políticas en las aduanas, cómo se las gastan ellos, pero igual a lo mejor en esta madera, como es de ocote, es compactado, no es hueco, podemos labrar el que va a ir como Chalchihuitlicue, que es más cortito, y el de Tlaloc, más altito, y podemos enviarle a lo mejor de una otra forma,
a su lugar donde estén ustedes, o si lo pueden labrar, de preferencia cortemos el ocote seco. O sea que ya se secó la ramita, luego tiene ramitas ya secas de nuestro abuelito, abuelitito. No podemos cortar esas ramitas y podemos empezar a trabajarlos y labrar, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a necesitar. Ah, podemos decir, híjole, pero pues yo vivo en un departamento, pueden decir alguien, ¿no? ¿Y dónde lo pongo? Pues en tu altarcito, ahí donde tienes tus cositas, puedes poner ahí esa conexión al Tlaloc. Puedes rellenar de tierra o algo, una cubetita, una macetita, y ahí entierras tu Tlaloc y tu Chalchihuitlicue, y desde ahí lo puedes trabajar, ¿sí? Pero los que tenemos la oportunidad, pues, de un espacito, aunque está pequeñito, vamos a poner ahí nuestro Tlaloc, ¿sí? ¿Sí? Nuestro Tlaloc. Ahora bien, ¿hacia qué rumbo va a estar direccionado? Bueno, ahí, de preferencia, a donde encontramos a Tlaloc y Chalchihuitlicue, al Huizlampa, al rumbo sur, ¿verdad? Entonces, nuestra crucecita debe de estar al rumbo sur del lugar donde nosotros estamos. Hagan de cuenta que este es mi lugarcito sagrado, mi patiecito, mi jardincito, mi espacio de mi calpuli. Y digo, bueno, para mí ese es el rumbo sur, el oriente, el poniente y el norte. Bueno, entonces, de este lado voy a ubicar mi Tlaloc y mi Chalchihuitlicue, ¿verdad? Que, que también, que también nosotros, que también nosotros, ahí vamos a tener nuestras ofrenditas, que ahí vamos a estar trabajando, ¿sí? Ahora, van a decir, ¿y cómo lo voy a saludar? Recuerden, pues agradecerle, pedirle y trabajarlo. En la siguiente clase de pedidores de lluvia, yo les voy a dar cinco, cinco plegarias, cinco plegarias, pero trabajados, redireccionados como pedidores de lluvia. Y si lo quieren retomar, los pueden utilizar esas plegarias, acompañado, acompañado de algunas oraciones, precisamente, algunas oraciones de la religión católica. Pueden decir, ¿y para qué quiero lo de la religión católica? Bueno, a mí así me enseñaron, pero también nosotros podemos decidir, decir, no, solo vamos a retomar las plegarias de los abuelos. Adelante, ¿no? Ya no estamos en tiempo de la Inquisición, que si te ven haciendo tu ritual, tu ceremonia, y ya no puedes hacer nada, ¿no? Hoy estamos un poquitito más libres, ¿no? Lo podemos hacer de esa manera, pero lo podemos discutir en esa clase. Este sábado, que es mañana, vamos a trabajar con Masatsin, con el venadito. Ujú. Ya en la siguiente clase de pedidores de lluvia es donde vamos a platicar de estas plegarias y cuáles serían las actividades que vamos a realizar para hacer el llamado de la lluvia, para hacer el pedimento, cuáles serían las posiciones que nosotros, recuerden que en la clase pasada veíamos del Tepeyolotli, ¿no? Yo les mandaba precisamente la imagen aquí que tengo de Tepeyolotli, de mi representación, cómo está sentado y en esa posición hacer esa plegaria. De esta manera, yo les voy a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Voy a intentar grabar esos videos. Voy a llevar a mi chuchito para que grabe él, no con la intención de decirles que así se hace y no se debe de hacer de otra forma. No, 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 de ninguna manera. Es una sugerencia. Es como a mí me enseñaron. Podemos quitarle, podemos agregarle. Sí, ese es su toque personal. Es como les dice el corazón y la mente.
La cruz debe de ser de madera de ahuehuete, ya que es el hogar de Tlaloc, es el hogar del agua, ¿sí? La gran mayoría de los ahuehuetes están a orillas de ríos, de manantiales, y ese es su hogar del agüita, de Tlaloxia. Dar ofrenda a los Quiaxicinte o los tlaloques, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Comida, copal, fruta, canto, velas, en el altar y en el patio, o sea, en tu jardincito donde tengas tu altarcito. Sí, vamos a ser criticados, máxime los que viven en la ciudad, ¿no? Oye, es este amigo, pues, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con ella, no? Ya puso ahora su cruz, ¿por qué de serpiente? Y lo pintó de color azul y le faltó Cristo ahí clavado, ¿no? Pero bueno, pues es parte de ese cambio que nosotros vamos a ir generando, parte de ese cambio de decirle, si se puede, podemos vivir de esta manera, ¿no? Riesgo de que nos critiquen. Si vieran a mí cómo me traen también. Hasta por publicar en Facebook, me dicen, es que como usted lo escribió, no debe decir ese. Yo estoy intentando compartir. No es la misma escritura como se escribe en español, porque pues, se están utilizando las grafías. Pero bueno, regresando a esto, hermanito. Uno de los trabajos en esta veintena, ya ni son 20 días, ya llevamos Zipacli, Yeyekat, Kahli, pues nos quedan 17 días, ¿no? Con mañana, póngale 18 días, que vayamos a visitar a quién, a Chalchihuitlicue, un lago, un manantial y agradecerle que ya empezaron las lluvias, ya checaba yo en el grupo, decía, no, pues también aquí ya está lloviendo, acá también ya llovió, aquí ya hay agua. El hermanito Víctor ya vimos sus plantitas de maíz, pues ya están las milpitas, ¿no? Y qué bueno que ya se está trabajando eso, ¿verdad? Tepeyolotli, hay que visitar Tepeyolotli, hermanito, hay que practicarlo, ¿sí? Agradecer por las lluvias obtenidas, y sembrar como mínimo 4 matitas de maíz, aunque sean macetitas, no hay que sembrarlo, porque esta milpita escucha, siente y tiene una memoria. Si esta plantita de maíz, tú le hablas, les decía yo que mi mamá y mi papá, cuando ellos trabajaban en el campo, cuando llegaban, tiene sus ramitas del maíz, llegaba y le saludaba. ¿Cómo has estado, mi milpita? Te veo muy hermosa, estás creciendo. Ya llegué, mira, te voy a quitar la hierba que no te deja crecer, te voy a dar tierrita. Y se empieza a hablar. Y yo me quedaba, digo, bueno, le digo, ¿a poco, oiga, mamá, si te escuchan las milpitas? ¿Cómo no, mijito? Sí me escuchan y yo los escucho también. Yo sé lo que me dicen. Desde lejos, dice, veo como sus ramitas me están llamando. Ándale, ven, ya te estoy esperando. Bueno, ahora entendemos toda esa parte, ¿no? Sembrar. ¿Por qué cuatro? Cuatro matitas. Bueno, uno por cada rumbo que lo podemos ofrendar por cada rumbo cósmico, ¿verdad? Para dar ofrenda a Shilonan, a la imagen de Tlaloc. Shilonan es la energía precisamente femenina del sustento, ¿verdad? Centeot es el maíz, es el sustento, pero como energía masculina, y Shilonan como energía femenina, ¿sí? Ahora bien, hermanitos, para intencionar este cambio que nosotros queremos hacer, ya ahorita ya pues si se dan cuenta poco a poco nos vamos introduciendo ya directamente con el trabajo que nos toca hacer. Dice, vamos a prender 2 velitas diarias al Shipetote. ¿Eh? Shipetote no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Entonces vamos a pedirle que nos empodere Shipetote, ya que lo tenemos en nuestra Moshli, que nos empodere.
que nos ayude a cambiar de esa piel, de ese trabajo que nos toca hacer. Que por favor aceptemos el reto, aceptemos lo que nos toca hacer, ¿sí? Ahora bien, todo esto que les acabo de decir, que vamos a hacerlo en la veintena de Xtacualistli, en esta veintena son sugerencias que podemos hacer, ¿sí? Si se dan cuenta, va así, miren, así, junto. Pedimento de lluvia, caupoali o tonalpoali, ¿verdad? Todo va así junto. El náhuatl, como las palabras en náhuatl tienen poder para poderlo aplicar en nuestra vida diaria, ¿sí? Porque no se trata de que, bueno, sí, qué bonita plática, qué bonita cátedra que ya nos los dio y ya. No, vamos a aplicarlo. Si queremos realmente vivir el náhuatl, si realmente queremos decir, a ver, ¿no será que nos está, como decimos en México, no será que nos está cuenteando como que sí, como que no? ¿Y por qué no lo vivimos? ¿Y por qué no lo practicamos? Y ya de ahí surge nuestro Neltilistli. Podemos, tiene razón, ya lo puse en práctica y yo viví de esta manera. Quizá él lo contó de una forma como lo vivió, pero yo también lo puse en práctica y yo tuve estos resultados. Y sí, hay un cambio. Tiene que estar ahí presente Shipetote para que tengamos ese cambio que tanto necesitamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, pues yo con esto finalizo lo de la veintena y no sé si alguien quisiera compartir algún Neltilistli o alguna duda que no les haya quedado tan claro, pues aquí estamos, hermanitos. Ujú. O todo quedó tan claro como el agua de Tezcatlicoca. Maestro, yo nada más quería comentar que cuando hace tiempo yo vine a un árbol gigante, bueno, un restaurante donde tenía un árbol gigante, pero yo me acuerdo que en esa época yo no lo percibí al arbolito. Y 7 años después que regresé, pero yo ya no tomaba alcohol, ya fue cuando lo percibí. O sea, ¿cómo es que cuando uno toma alcohol o así, como que ya percibe más fácil las esencias, ¿no? O sea, los arbolitos y las energías pero hasta como que te habla el arbolito. Pero fue el mismo lugar y yo no recuerdo haberlo visto antes y ese árbol tiene como 500.000 años, es viejísimo y gigante. Pero qué chistoso que cuando estás así con el alcohol no los ves. ¿Sí? Sí. Sí, hermanita, es esa parte que les decía yo. Cuando nosotros empezamos con el despertar de esa conciencia y nos damos esa paciencia para observar la esencia, va rimando todo, para observar y sentir la esencia de ese lugar, nos cambia la perspectiva. Los árboles nos hablan, como la adivinanza que hoy les mandé en la mañana, como dos compañeros me dieron la respuesta, que es el yeyecat, el aire. No lo ves, pero te toca. No lo ves, camina y no tiene pies. Te saluda y no lo ves. A veces se te olvida que te da la vida y dejas de agradecer. Ahora es lo mismo lo que usted dice. Todo lugar donde vayamos, vamos a sentir esa vibra. Ojo, hay que tener esa conciencia y hay que tener esa paciencia. ¿Por qué? Porque decimos, el maestro nos dijo que vayamos a tal lugar y vamos a sentir y yo no siento nada. No, 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 no. Ten paciencia hacia ti mismo. Ten paciencia, pero tampoco te quedes ahí esperando, no. Recuerden, seamos como el carrizo, ni tan flexibles ni tan rígidos, para que podamos
lograr lo que nosotros estamos queriendo percibir, para hacer, para vivir en este despertar. Recuerden que nosotros estamos trabajando para dos finalidades. Uno, para vivir en armonía con todo lo que nos rodea, para sentir y vibrar con todo este movimiento que hay en nuestra vida y nuestro entorno. Dos, para que nosotros nos desconectemos de ese sistema y para crear esa conciencia, para autoempoderarnos, ¿verdad? Autoempoderarnos y decir, esta conciencia que yo tengo que compartir con los demás, tengo que enseñarle a los demás. Muchos no lo van a querer aceptar. ¿Por qué? Porque les es más cómodo aceptar todo lo que les dicen. Y como ven que todos están ahí, sí, sí, lo que tú digas, patroncito, lo que tú digas, mi gran, es más fácil a esforzarte, como usted dice. Yo iba mucho a ese lugar y no sentía la presencia ni la vibra de nada, nada de ese arbolito. Pero ahora que fui, me sentí diferente y sigue siendo el mismo arbolito, ¿no? Entonces, es esa parte que necesitamos trabajar, hermano. Que impacta. Ujú. Pero qué chistosa y no sé, pero, antes una cerveza, ¿no? Después político, ¿cómo? Creo que es su internet de la hermanita, se escuchaba entrecortado. Pero bueno, ojalá se conecten nuevamente, hermanitos. Y no sé si tuvieran algo más que compartir, pues de mi parte sería todo, hermanitos. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y pues vamos a seguir trabajando. Mañana trabajaremos con más sac. Sí, hermanita Ana, por favor. Oso Kamari Semastiani, Tlapayahualti, La apoyaba Oiniguan. tenanete. Pues a mí también se me cortó un poquito el internet, entonces me sacó un ratito, pero yo quería preguntarle respecto a sembrar, a esta práctica de sembrar, ¿qué día podemos empezar a sembrar? Desde el día que inició el solsticio, que fue ayer, 20 de junio, hasta, hasta a fines de julio todavía se puede sembrar. Pero lo que se nos recomienda es del 20 al, de 20 al, a fines Perdón, es que de esta veintena. ¿Sí? A fines de esta veintena. perdón, es que se me cortó. Sí, le escuchábamos entrecortada su participación, hermanito. Sí, es que yo nomás decía que chistoso que cuando dejé, o sea, ya llevo 2 años sin tomar alcohol, o sea, cómo te abre una percepción diferente. Entonces me imagino que cuando uno deja el azúcar y esas cosas que somos adictos, de quizá cambiara mucho más, ¿no? Ujú. Sí, sí puede ser eso. Puede ser eso también, hermanita. Entonces, el desarrollo de nuestra potencialidad como parte de nuestro trabajo, ¿no? Bien. Entonces, hermanita,
Ana, le decía yo, en esta veintena se puede sembrar, son 20 días. ¿Que podemos sembrar mucho más después? Sí, pero también es lo que se va calculando. Va a llegar un momento que ya no va a haber agua, ¿no? Les decía yo en julio, 9 días antes del 24 de julio se detienen las lluvias y la milpita se empieza a marchitarse, ¿sí? Por eso es que si sembramos en por ejemplo, mañana podemos sembrar, pasado podemos sembrar. Cuando llega a este lugar, ya la milpita está un poquito más grande, soporta más esos 9 días que no llueve, o soporta más la sequía. Ahora, la profundidad de sembrar, mínimo 5 centímetros, ¿sí? Así 5 centímetros, y le depositamos el maicito. ¿Por qué mínimo 5 centímetros? Porque cuando empieza a enraizar, tenga la posibilidad de amarrarse bien a la tierrita y el viento no lo vaya a tumbar milpita. ¿Sí, hermanita? Sí, Temastiani, Tlazocamati. Y también quería preguntarle si mañana puede ser un día propicio. Bueno, no tuve la oportunidad de preguntarle antes para hacer un temazcal a manera de agradecer a las lluvias. ¿Qué sugerencias pues me podría dar para agradecer? Y claro, pues de la misma manera compartirlo con las personas que vienen. Justamente, hermanita, mañana es Tonalicali, día casa. 7 casa. La purificación, la limpieza, la desintoxicación de nuestro cuerpo con el temazcal, con el regente de Tlazolteo, de Ixcuinan. Estamos en esa trecena y en esta veintena de Exacualistli, de agradecer el sustento que hemos tenido, pero también podemos agradecerle a Tepeyolotli por todo lo que nos ha dado, conocimiento, sustento, conexión con todos los seres que nos rodean, ¿no? Entonces, es un día hermoso para poder reflexionar de nuestra casa. Vamos a sacudir, vamos a limpiar y si es posible, antes de entrar al temazcalito, sahumar. Y creo que siempre se hace, antes de hacer el temazcal, se sahuma el temazcalito por dentro, por fuera, a sahumar el lugar, ¿sí? A sahumar sus herramientas de trabajo en el temazcal y las sagradas abuelitas, ¿verdad? Al ombliguito, a los 4 rumbos. Mañana es un día propicio para sembrar, pero también para sembrar nuevos conocimientos, nuevas emociones, que nos ayuden precisamente en este sendero, que es un sendero nada fácil, pero no imposible. ¿Sí, hermanita Ana? Tlazocamati, Temastiani. Tocamate no ignici. Pues bien, de mi parte sería todo, hermanitos. Nos vemos el día de mañana. Vamos a trabajar con precisamente Masatsi, con Tlaloc Antecuti, que somos nosotros que estamos trabajando como pedidores de lluvia. ¿Sí? Bueno, Matimos Sehuica, Nocniwan, descansemos, Tlazocamati, hermanitos. maestro. Tlazocamati. Tlazocamati, no ignici, Pedro, Timoitasque. Tlazocamati, Tamastiani. ¿Qué va, Matimos Sehuica, Nocniwan? Mostla. Estamos, Tlazocamati,